Desde la Iglesia Bautista de Indianápolis, en Indianápolis, Indiana, tenemos la manifestación por la decencia de América. Hace casi 9 años me senté para mirar televisión con mi familia. Mientras lo hacíamos, vimos que la televisión nos ofrecía un solo canal, donde una escena de adulterio se presentaba como algo normal. En otro canal había blasfemia. El tercer canal ofrecía una escena de un hombre golpeando a otro. Esa noche me llené de ira. Y Dios me movió para involucrarme. Dejé el ministerio eclesiástico y fundé la Federación Nacional para la Decencia. Lo que he aprendido a lo largo de estos 9 años es abrumador, para mí. Cuando comencé, creí que estaba luchando contra el sexo y la violencia en televisión. Me tomó casi 5 años darme cuenta que estamos enfrascados en una lucha por la preservación de los fundamentos que crearon la civilización occidental. Esa es la visión cristiana de la vida. Esta noche queremos compartir con ustedes qué tan seria es esta batalla en realidad. El medio más poderoso que tenemos en América es la televisión abierta, el medio de comunicación masivo más poderoso. Y quienes lo controlan intentan de manera deliberada remodelar la sociedad para reflejar su propia estrecha religión, una llena de secularismo, materialismo y humanismo. Reverendo Wildman. Reverendo Wildman. Fue el reverendo Wildman de Tupelo, Mississippi. Hoy, el reverendo Don Wildman decidió jalar el gatillo y luchar. NBC dice que el boicot es un obvio intento de intimidación. Dejaremos que el público sea quien juzgue la imparcialidad de esta táctica. Le dije a Kay Gardella que pondré en él el mayor sexo que yo pueda. Eso es ¿Está justo bien? mi punto. Así fue, Eso ¿no? que dijiste. Justo así. Exacto. Porque eso es lo que el público quiere y es lo que intentaré Esto es conseguir. todo. ¿Vas a atacar solo a los que hacen programas? ¿Eso es lo que intentas? Te lo pregunto porque cambiaste las reglas y tus planes muy rápido. Sí, quisiera saber qué derecho cree tener para decirme qué ven en la televisión. Oiga, envíe esa pregunta a la cadena televisiva, ¿sí? Porque nadie más le quiere decir lo que puede o no puede ver más que la misma cadena. Los medios liberales quieren que crean que un boicot no es efectivo. De hecho, el boicot que mencionas, el boicot de RCA, fue efectivo. Wellman no quiere entrar en un debate de ideas del mercado. Él quiere eliminar del mercado las ideas que no le gustan. Y es una actitud bastante antiamericana. Lo principal en la primera enmienda es que el gobierno no debe aprobar ninguna ley. No soy del gobierno y nunca, a diferencia de algunos de izquierda, nunca he ido al Congreso para decir, aprueben esta ley, para esto, aquello o lo otro. El problema no son las blasfemias ni las imágenes sucias, es la filosofía de vida, que es humanista y secular, que quiere eliminar la influencia cristiana en nuestra sociedad. Se desvanece. En serio creo esto y no estoy queriendo ser un profeta de la fatalidad, solo intento serles honesto. Contracorriente. Don Wildman y la batalla por la decencia. Cuando conoces a Don, no es como si conocieras a un gigante espiritual. Es muy sencillo, muy simple en su hablar. Y ambos nos pudimos reconocer por los acentos. Nuestras raíces sureñas no se escondían con mucha facilidad. Me recuerda a un Caleb en el Antiguo Testamento
Cuando Caleb tenía 85 años, todavía quería luchar contra gigantes y subir montañas. Y Don Wildman fue un luchador de gigantes y un escalador de montañas. La primera impresión de Don cuando lo conocí fue que era un hombre de convicción, un hombre de acción y un hombre de integridad. Una vez que estaba convencido sobre cierto asunto, era seguro que iba a pronunciarse o a hacer algo sobre ello y convocar a otros a hacerlo. Posee una asombrosa habilidad para ver hacia adelante y anticipar el impacto de las cosas que ocurren hoy. Eso me impresionó. Jamás ha querido, nunca lo ha hecho, el que la gente le aplauda. Siempre ha sido sobre el ministerio. No debías adivinar lo que Don estaba pensando. No tenías que analizar sus frases ni preguntarte qué significaba cada una. Siempre fue frontal. No quería la gloria ni la atención. Tampoco era sobre recaudar fondos ni de ganar dinero de la gente. Él prefería tu activismo que tener tu dinero. A veces aparece con ese acento sureño y luego crees, ¿acaso sabe algo? Claro que sí, él sabe demasiado. Papá es un líder. En serio, siendo francos, es un líder nato. Algunos lo son desde que nacen, sí lo son. Otros aprenden a hacerlo. Una vez tuvo la idea en su mente, fue y lo hizo. Cosas tal y como son. Hay quienes dirigen, pero tienen un ego que los acompaña con ese liderazgo. El hermano Don es lo opuesto a eso. Sí, es muy seguro de sí mismo. Y es seguro que tiene una idea que querrá compartirte, pero lo hará siempre en humildad. Sí, cuéntame razón, apoyo. Así será. Mi papá es consistente. Es consistente con las creencias que tiene. Y él actuará conforme a lo que cree. Eso hará. Podría haber sido un Sam Walton, podría haber sido exitoso en cualquier lugar, pero en verdad tenía su corazón puesto en la fe, la familia, la libertad, y miraba lo que ocurría en Estados Unidos y decía, quiero hacer de este lugar lo mejor para mis hijos, para los hijos de mis hijos y para todos. Don Wildman nació en el condado de Tipa, Mississippi. En el lugar donde nació, a donde quiera que fuese, siempre volvía a su ciudad natal. Si entiendes lo que significa, era un chico de campo, pero su papá y su mamá, de lo que he escuchado sobre ellos, criaron a sus hijos para ser seguidores de Cristo. Y desde que era pequeño, eso fue lo que sucedió en su vida. Escuché una historia sobre un servicio de avivamiento que tenían y mi papá me dijo que él fue al frente cuando tenía 9 años. Desde esa edad en adelante decía que Dios tenía una tarea específica para él. Nació en una comunidad rural que tenía un doctor y algunas iglesias activas y demás, pero era un pequeño pueblo en realidad llamado Dumas. Su madre era una gran educadora y quería que todos en su familia tuvieran una gran educación. Por eso decidió que debían moverse a Ripley, donde tendrían una escuela un poco más grande con deportes y más cosas. Y eso hicieron. El señor Wildman trabajó para el Departamento de Salud. Era un buen empleo. La señora Wildman enseñó en varios lugares, pero terminó en New Albany siendo maestra de primer grado por 30 años. Cuando era niño, solía involucrarme en peleas todo el tiempo. Eso era un problema para mi madre porque era maestra. Recuerdo un día que estaba en la escuela y tenía un hermano 3 años mayor que yo, pero era de mi tamaño y se parecía bastante a mí. Ese día estuve en una pelea, estaba en 4º grado y mi hermano estaba conmigo. Él asistía a otro lado, pero ese día fue con nosotros a la escuela. Me involucré en una pelea con el hijo de otra maestra
y el hijo de dicha maestra no le dijo nada al director. Luego el director fue al pasillo, vio a Alan y lo llevó a la oficina y lo disciplinó. Todo ese tiempo Alan estuvo diciendo que no era yo, pero eso no me importó, para mí estuvo bien. La mamá de mi papá era sociable, muy linda y directa. Creo que la personalidad de mi papá se parecía más a la de ella, aunque ambos eran personas amables y gentiles. Ha escrito suficiente sobre haber crecido en un hogar cristiano y cómo eso fue el mejor regalo que recibió en la vida. Por eso sentía que eso mismo debía dar. Sus padres vivieron una vida cristiana. La verdad bíblica fue modelada delante de él. La cosmovisión cristiana era la manera normal en su vida y veía todo a través de esos lentes. Conocí a Don en 1960. Salió con mi hermana. Era una estudiante en el colegio Blue Mountain en el verano de 1960. Ellos comenzaron a salir en cuanto la miró. En la primera cita que tuvieron, supo que se casaría con ella. De vez en cuando mi papá me dejaba llevarme el auto y ninguna de las otras chicas llevaba uno. Entonces una noche iba con varias de ellas al cine, las llevé. Don estaba en la casa de mi amiga y la recogí. Salió de la casa bastante arreglado. Llevaba unos zapatos Oxford negros y blancos, camiseta negra y pantalones azul marino. Comenzó a mirar dentro del auto. Tenía una regla general. No invitaba a una chica a salir más de 2 veces, porque entendí el mensaje después de la segunda vez. Le pregunté 2 veces. Al inicio, según recuerdo, se resistió y dio excusas legítimas. Me dijo: te lo pediré una vez más y es todo. Nuestra primer cita. Fuimos a una colina alta de Blue Mountain. Luego bajamos hacia la carretera y me dijo: chica, me casaré contigo. Creí que había conocido otro loco. Ya había conocido uno y otro el año pasado. Ahora conocí a otro, pero el resto es historia. Otra cosa que muchos no saben es que mi papá se graduó de la Universidad Emory en Atlanta y pastoreó iglesias en la zona de Georgia. Luego trabajó en una tienda de comestibles e iba a la escuela. Sin embargo, terminó mucho antes de lo que había planeado graduarse. Tenía una pequeña familia y 2 hijos en ese momento. Los superintendentes de distrito que estaban a cargo sobre a dónde ibas le dijeron: Don, hay una pequeña iglesia en Tupelo que apenas comienza. Se llama Lee Acres. ¿Te interesaría? Don dijo: está bien, hermano Jones. Le diré que siempre he querido ver si podía iniciar una iglesia. Así fue como terminamos en Tupelo. Vivíamos en una casa eclesiástica justo a la vuelta de la iglesia y recuerdo que era el pastor porque daba
el sermón, pero también llamaba a los niños al frente para un breve sermón de 10 o 5 minutos, algo así para los niños. Él nos enseñaba con eso y me emocionaba porque a veces nos regalaba dulces y demás cosas después de enseñarnos. Si en verdad quieres ayudar a las personas en su andar cristiano, debes tener la habilidad de comunicarlo de una manera que lo comprendan y que todo tenga sentido. Así era el hermano Don. Sus sermones duraban entre 15 a 20 minutos. Es lo que casi siempre tardaban, pero era impresionante el impacto que causaban. La iglesia crecía, la gente quería venir a la iglesia. Creo que gracias a Don y a Linda y al ministerio que tenían aquí. Había 2 mujeres en la iglesia cuyos esposos las abandonaron. Y cuando fui más grande, ambas me dijeron, no lo habría logrado sin tu padre. Él se encargaba de la guardería. Nunca le huía. Incluso podías pasar por afuera, mirar a través de la ventana o por la puerta y lo veías en el piso, ya sabes, jugando con los niños. No lo sé, es probable que no nos hubiéramos mudado a South Haven si no fuese porque hace 8 años sentí que era lo que debíamos hacer. Necesitábamos un cambio. Fue cuando nos mudamos a South Haven. Comenzamos a las 9, hora de la montaña central por ABC. Durante la temporada navideña de 1976, me senté una noche a mirar televisión. Los niños no tenían clases, eran pequeños. Teníamos una noche libre. Por lo general nunca veíamos la televisión juntos, pero esa noche quisimos hacerlo porque teníamos un poco de tiempo libre. Los niños no debían despertarse temprano. Fuimos a la sala y encendimos el televisor. Recuerdo que esa noche vivíamos en South Haven y tenía 10 años. Iba en 5º grado. Creo que mamá no estaba, pero mi papá buscaba algo familiar y amigable para que viéramos. Me imagino que mi mamá y mi papá creyeron que habría algo sobre Navidad porque era cercano a las festividades. Comenzamos a buscar algo que mirar. Cada canal tenía algo inapropiado. En los 3 canales, creo que solo contábamos con 3 canales. No había nada bueno. Solo recuerdo que dijo, apágalo, Tim, solo apágalo. Tim lo hizo. No estaba molesto con nosotros o algo parecido, pero se escuchaba en su tono de voz que algo le molestaba. Aunque a los 10 años no le pregunté si le sucedía algo malo, solo sabía que algo le incomodaba. Le pedí que apagara el televisor e hice algo que muchos cristianos creen que no debemos hacer. Me enojé. Hay un término llamado indignación justa. Entonces decidí que haría algo y le pedí a mi familia que dejaran de mirar la televisión por una semana. Clausuró la televisión por una semana. Le tomó poco tiempo en hacer su comunicado de prensa y continuar. Hizo su investigación. Fue a la biblioteca para intentar encontrar a alguien que pensara como él, y lo hizo. Descubrió algunos artículos y libros y dijo que se estaba acercando a algo, porque otras personas ya habían pensado como él. Había libros sobre los efectos de la televisión y demás. Se percató de cuánto influye la televisión a nosotros, los niños. Ya saben, porque lo que vemos en la televisión solemos imitarlo o aprendemos ciertos comportamientos de lo que aparece ahí. Creo que notó eso. Cómo había estado influenciando a su propia familia e hijos, es obvio. Recuerdo que mi padre le dijo a la primera iglesia metodista unida de South Haven, Mississippi, que dejaría el púlpito y que comenzaría una nueva organización. Recuerdo que la gente le decía, ¿qué es lo que va a hacer con esa actitud? Sabía que de alguna manera o de otra lo haría funcionar, pero su madre estaba muy molesta porque iba a dejar el pastorado. Siempre había querido que su hijo fuera un pastor, y lo era, pero ahora, 9 o 10 años siéndolo, decidió dejar el pastorado. Eso fue un misterio para ella. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora dime, ¿cómo es que lo harás?
No tenía idea en qué me estaba involucrando. Si tan solo lo hubiera sabido, si el señor me hubiera explicado, le habría dicho que le pidiera eso a alguien más. Pero durante los últimos 10 años he aprendido demasiadas cosas y, siendo honesto, aprendí cosas que me gustaría no haber sabido. Sí. Apenas estaba iniciando con muy poco dinero. Comenzó a hacer llamadas a líderes cristianos y comenzó a enviar un periódico a muy pocas personas en ese momento. Estaba intentando iniciar el movimiento, quería despertar el interés y el apoyo. La fe cristiana tiene un elemento particular. Si Dios dice ve, bien, quizá no desees ir. Podrías rebelarte por un tiempo, pero llega un momento en el cual decides si vas a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Entonces debes ir. Estaba escribiendo bastantes cartas, envió demasiadas. Lo recuerdo porque me acuerdo de esta máquina de escribir eléctrica que estaba en la sala y tenía pilas de sobres y papeles. Cuando comencé, siendo el 1 de julio de 1979, Don estaba trabajando en su casa. Entonces me contrató y fuimos a una oficina en el centro, cerca de la oficina de correos. Recuerdo que estaba feliz cuando se mudó al centro. Es muy difícil cuidar un hogar y 4 niños y un negocio. Lo hicimos funcionar. Sabía que solo sería temporal. Solo éramos Don y yo por alrededor de 4 a 6 meses. Luego vino la secretaria, Forrest and Daniels. Fuimos solo nosotros 3 por un par de años. En mi experiencia, estos últimos años me han enseñado cuán lento y qué tan despacio está dispuesta la Iglesia al cambio. Porque durante esos años iniciales del ministerio de AFA, fue bastante difícil obtener algún apoyo o interés de las iglesias. Digamos que había 150 personas en la congregación. Les diré que si dos personas de las 150 hizo algo de inmediato, que nos mostrara apoyo, como si dijera, si queremos ayudar, escribir una carta, haré una llamada, haré algo por el estilo. Eso era algo común. Por lo general, después de unos 6 meses, ya no sabíamos nada de esas 2 personas. Al inicio, fue bastante difícil. En extremo. En serio, mucho más para ella que para nadie más. A ella siempre le ha preocupado lo que los demás decían y pensaban. Y, como sabrán, al principio no fue popular en Tupelo. Por eso fue complicado para ella. Era profesora en economía del hogar en la secundaria Milán. Además tenía 4 hijos y Don estaba de viaje continuamente y todo recaía sobre ella. A veces eran tiempos difíciles. Don viajaba demasiado. Jamás se negaba a dar una conferencia. Daba pláticas en las iglesias. Los medios de noticias le llamaban. Los periódicos, las revistas, lo que quieras. Y a nadie le decía que no. Porque eran los comienzos de la NFD, intentando captar la atención. Había una condición en la cultura de esa época, que todo era con cautela, poco a poco. Si había cambios lentos, varias personas se adaptaban a esto, se acostumbraban. Pero Don Wildman no. ¿Puedes nombrar a una persona representada como cristiana en un programa ambientado en la actualidad que sea un ejemplo de manera positiva? ¿Por qué es eso tan importante? Los adultos viven juntos en la televisión. No importa cuánta gente haga algo, el pecado es pecado. Y sabes que nos hemos enriquecido y somos poderosos al hacerlo. De eso se trata todo en primer lugar, viejo amigo. ¡Ah, cielos! Es bueno regresar. Acabo de volar de Los Ángeles esta mañana, pero mis brazos están agotados porque volé con Jesús.
cayó el lente de contacto. Es una escena del programa de NBC Hill Street Blues. Oh, no, creo que se cayó debajo del escritorio. El reverendo Wildman dice que el programa, que es uno de los éxitos de NBC, es sexualmente sugestivo. Tiene un poco de azul. ¿Alguien ha visto mis documentos? ¿Es duro o suave? Los documentos, los guiones. Parece que no. Me había dado cuenta cuánto impacto tenía la televisión en nuestro comportamiento hasta que comencé a leer el periódico de Don Wildman, un año antes de comenzar a trabajar con él. Cuando comencé a leer el trasfondo, la investigación que había realizado, comencé a notar y darme cuenta de que sí, la televisión sí tiene un impacto. Hay una distinción entre el sexo y la sexualidad humana. Porque he visto lo que han atacado varios programas solo por lo que han leído sobre ellos cuando los produjeron. Y en consecuencia se basaron en las ideas del mercado, solo ideas. Sí, se enfocaba en la cantidad de sexo y violencia en la televisión en esa época y en la blasfemia, pero también en la cosmovisión, que estaba siendo comunicada a través de historias narradas en la televisión mediante los programas. Cuanto más veía la televisión, más me convencía de que si quitabas todo el sexo y la violencia de la misma, aún así todavía había algo malo con ella. No sé si la gente hoy en día se percate de que tendrías que ser un baby boomer para apreciar el poder en esa época que la televisión nocturna tenía en la sociedad americana. Él veía todo esto como algo perjudicial. Las cadenas televisivas son anticristianas. Por esto no me refiero a que sean apáticos a la fe cristiana. Más bien que son de la manera en que un negro diría que el Ku Klux Klan era racista. O como un judío diría que todos sabemos que los nazis son antisemitas. Los canales son anticristianos. Recorrí el país diciendo esto. Luego salió el estudio Lister Rothman. Fueron 2 profesores de la Universidad de George Washington y la de Smith. El estudio confirmó justo lo que acabo de decir. Dijeron que lo más impactante que hallaron en el estudio fue esto. Que 2/3 de las personas que controlan las cadenas, los programas de entretenimiento, los vicepresidentes de la cadena, los productores de los programas, los escritores, la gente de élite, 2/3 dijeron que el entretenimiento en los programas de televisión debe usarse para modificar a la sociedad. Puedes creer que solo estás siendo entretenido, pero no lo es. Te están predicando. Y a tus hijos también les predican. Don siempre hacía su tarea para cualquier tema que iba a abordar, porque sabía que necesitaba conocer el contexto en sus archivos para los patrocinios corporativos de los programas televisivos, por ejemplo. Y es por eso que veíamos televisión, para ver quién estaba patrocinando los programas ofensivos. El monitoreo consistía en mirar televisión en su horario estelar, que era entre 7 y 10 de la noche. Cubrir las 3 televisoras, ABC, CBS, NBC. Para ello debías contar con voluntarios que lo hicieran. Luego debían llenar unos formatos. Por esto debíamos viajar. Don y yo lo hacíamos. Don los entrenaba sobre cómo llenar los formatos. Bueno, es muy sencillo. Solo volteen su hoja al frente donde anotarán la información. Cada vez mientras estés monitoreando y te quedes con la impresión de que ocurrió una actividad sexual, califica eso con una sola marca en la casilla correspondiente. Todo eso, al final del monitoreo de 3 meses, podrías tener a 800 personas, ya sabes, durante ese tiempo, mirando eso y anotando cosas. Todo lo necesario en el reporte que les pedíamos. De esa manera tenías una visión completa de lo que ocurría en la televisión en su horario estelar. A un costado de la empresa patrocinadora, escriban la duración del anuncio debajo de la columna titulada Duración. La mayoría de los anuncios son de 15, 30 o 60 segundos. Sin embargo, en ocasiones son un poco más largos o cortos. Luego, cuando tabulabas todo, nos arrojaban los 10 mejores patrocinadores del sexo. Estaba oculto. Todo esto se mantenía en secreto, desde las cadenas televisivas hasta los anunciantes.
Todo era un secreto. Si el público en general acepta programas como Tres en Multitud, ¿qué podremos hacer? El público en general han escuchado muchas personas de las cadenas explicar su caso. Les diré acerca del público en general, donde tres son multitud de la que hablan. El público en general que acepta a tres son multitud en el rating Nielsen es alrededor del 20% cada semana. ¿Qué significa eso? Significa que alrededor del 20% de los hogares en América miran un minuto o más de Tres son multitud, pero es algo mucho más significativo que esto. Casi el 80% de los hogares en América jamás han visto un solo minuto de Tres son multitud. Aún así, cuando ese 20% lo tiene Tres son multitud, ¿qué obtenemos? Obtenemos una Tres son multitud, la isla de la fantasía, también un enredo, y Dallas ahí viene. Igual Flamingo Road y Knots Landing. Ese 20% está básicamente dictando el resto de lo que América debería elegir. Entonces el 80% restante va detrás del 20%. Al inicio, Don Wildman esperaba tener un gran impacto vía diálogo para charlar con las corporaciones de América. Don Wildman estaba racionalizando que si se daban cuenta de lo que apoyaban y si estaban enterados de lo que ocurría en el entretenimiento, la televisión, las películas y las revistas, ellos iban a cambiar. Podríamos persuadirlos, pero aprendió muy pronto que no serían convencidos hacia un lado conservador o un camino cristiano. Fue entonces que dijo, bien, la siguiente oportunidad es ir a donde está el dinero, que los padres y madres que compran los productos les hagan un boicot. Era utilizar el poder del bolsillo, que es tan estadounidense como el pay de manzana, ¿me entiendes? La gente ha hecho eso para otras causas desde siempre y decidió que por qué no hacíamos un boicot a una compañía en particular. Solo la mera amenaza del boicot, siendo honestos, le abrió varias puertas para captar la atención de varios publicistas de la televisión, para ser más responsables en lo que invertían su dinero. Intenté hablar con las cadenas televisivas y con las estaciones locales. No funcionó. Por desgracia, lo único que entienden, la única lengua común que tienen, que las cadenas entienden, que los patrocinadores entienden, es el dólar. Eso es muy lamentable, pero es una dura realidad. Jim Mather era el vicepresidente de CBS. El debate comenzó en Los Ángeles. Iban a destrozarlo, y esa era la intención que tenían. Estaba este predicador de Mississippi que iba a estar allá. Íbamos a desacreditarlo, y eso sería todo para la NFD. Nosotros en CBS y la coalición del señor Wildman fue quizá el asalto más grande hacia la libertad intelectual que hemos visto en este país por muchos años. Lo digo no siendo dramático, sino porque creo que los esfuerzos de la coalición está a solo medio paso de la quema de libros. Recuerdo a Don llamando y diciendo, escucha, me siento como Daniel en el foso de los leones. Me pidió que orara por él. Esto fue antes del debate. Piénsalo un momento. Fue un encuentro muy difícil. Creo que lo que te aparta junto a tu organización en particular es porque has sido ligado a una mayoría moral. Es el hecho de que, como dije, inmersos en esta supuesta aura de respetabilidad religiosa, me parece que fue lo que dije. Entonces, ¿quieres decir que si Espera un no momento. fuese cristiano estaría bien quejarme? No es lo que dije en absoluto. En esencia es lo que dijiste. No dije eso. Bien, es verdad que tenía el temperamento y el intelecto. Me di cuenta muy poco después de comenzar a salir. Era bastante brillante, más de lo que la gente podía ver en él. Y solía decir, deja que todos crean que soy tonto. Esa es mi ventaja. Creo que el cansancio de la lucha a la que Don se enfrentó tuvo sus momentos tranquilos, tuvo sus momentos cuando dijo que había momentos en que quería rendirse y decía que discutía con el Señor.
¿En serio? ¿De verdad querías que me pusiera a pelear en esta arena? Fue un momento de ansiedad para su familia. Es obvio. A nadie le gusta ver el nombre de su padre arrastrado en el piso. Y los niños también sufrieron algo de persecución por parte de sus compañeros de clase. Es lógico. Los niños pueden ser bastante hirientes a veces. Y sí, es complicado y difícil. Estoy seguro de que esto fue difícil para el hermano Don. Todo fue difícil desde un comienzo. Hubo persecución para su familia, persecución hacia él. Y artículos saliendo a la luz. Eran noticias falsas y cosas por el estilo. Siempre me impresionó que nunca le importó lo que otras personas pensaban sobre él. No le importaba lo que escribieran en los artículos de noticias o lo que dijeran en los programas de televisión. Me parece que todo eso lo impulsaba a hacerlo mejor. Si lo herían tan fuerte, él sabía que era porque estaba causando impacto. Sabía que estaba resultando. Su mensaje estaba siendo escuchado y funcionaba. Aquí estaba yo, siendo de Mississippi, intentando influir a los medios. Vaya, eso les hizo reír bastante. No solo eso, era un predicador de Mississippi. Ya sabes cómo son los predicadores de Mississippi porque los has visto en los programas de televisión. Me llamaban de muchas maneras. Me llamaban Hitler y también McCarthy. Jim Jakowski, el presidente de CBS, me llamó el Ilá de los derechos religiosos. No está nada mal para un predicador de Mississippi. Bien dicho. Mirando hacia atrás en esos años, no me había percatado de todo, pero muchas cosas comenzaron a ocurrir en los años 70, cuando fueron las elecciones de Ronald Reagan. Tenías a Don Wildman y el trabajo que había comenzado. Jerry Falwell apareció en la escena, Pat Robertson, James Dobson y Shirley Dobson comenzaron a trabajar más y más. Cuando se levantaron, me atrevo a decir que la mayoría de las personas sentadas en la iglesia percibieron la seriedad del problema que enfrentábamos. Se estima que la pornografía genera cerca de $68 billones por año. Eso estaba en las mentes de las personas que asistieron a los desayunos de oración como este de Los Ángeles y el de Grand Rapids. Pero, ¿acaso el contenido para adulto en realidad corrompe a la sociedad? Cuando Don Wildman agregó este asunto de pornografía como un área que quería atacar, lo que investigó bastante, y eso fue cuando apenas comenzaba, y así fue como llegué a trabajar con él. En ese tiempo ya había psicólogos, doctores y médicos, y gente numerosa, quienes también citaron los terribles efectos de la pornografía. 2 profesores en la Universidad de New Hampshire, hace poco Barron y Strauss, hicieron un estudio que muestra los estados que tenían la mayor lectura de revistas pornográficas como Playboy y Penthouse, etc. También presentan las tasas más altas en esa misma línea y así continúan las otras. Lo extraño sobre esto es que el Dr. Strauss, uno de los profesores, me parece que fue Mary Strauss, había sido miembro de ACLU por 31 años. Eso le impactó. Ahora estaba en un aprieto. ¿Cómo defiendes, por un lado, la libertad de expresión y el resultado obvio de lo que hacen las revistas? Creo que Don, al inicio, siendo honesto, las raíces de AFA, con decencia siendo algo central, en realidad me tomó años en darme cuenta lo integral que es para el bienestar de nuestra sociedad. Creo que Don estaba adelantado a su tiempo, primero sobre la decencia y luego para ayudar a combatir la pornografía. Sí, en los años 80 era un problema difícil intentar decirle a la gente por qué luchábamos contra la pornografía. Y la razón número 1 es porque mucha gente en la iglesia jamás lo había visto. No sabían de lo que estábamos hablando. Fue una enorme curva de aprendizaje para que el público entendiera. Si jamás había visto pornografía, si jamás habían sido expuestos a ella, pensaban, ¿cuál es el problema, sabes? Si no te gusta, no la mires. Es todo lo que nos decían. Estaba en San Petersburgo, Florida, hace poco tiempo.
Y cuando estaba allí estaba pensando en una niñita. Había 2 niños en la familia que eran hermanos de 7 y 9 años. Su mamá salió por la noche y llamó a una niñera. La niñera estaba cuidando a los 2 hermanos de 7 y 9 años y a una bebé pequeñita de 8 meses. Mientras la mamá estaba fuera, el niño tomó las revistas pornográficas de su madre. No eran las revistas pornográficas de papá, eran las revistas de su mamá. Y comenzaron a mirarlas. Niños de 7 y 9 años, no de 17 ni 19. Luego comenzaron a imitar lo que vieron en las revistas pornográficas de su madre en la pequeña bebé de solo 8 meses. Comenzaron a tener escuchen, me siento en desventaja. No quiero ni describirlo. Comenzaron a realizar un acto sexual con la pequeñita. Y cuando terminaron, la bebita de 8 meses de edad había muerto. Le habían puesto las rodillas sobre el pecho. La pornografía es un delito sin víctimas. Hace pocos años, el material pornográfico y las películas clasificación X se hallaban en las librerías de mal gusto para adultos en las peores zonas de la ciudad. Pero el día de hoy, la pornografía es un gran problema, en especial para las clases media y alta. De hecho, puedes encontrar material pornográfico explícito en cualquier tienda que esté en tu vecindario local. Bueno, siendo concretos, la razón por la que la pornografía estaba en auge era porque las leyes vigentes no se habían aplicado y había algunas lagunas en ellas. Una de las cosas que encontramos fue en Nuevo México, por ejemplo, ciertos tipos de pornografía infantil eran considerados como un delito menor. En resumen, podían resolverse con una multa pequeña y un periodo mínimo de encarcelamiento. Encontramos que un número de estados tenían diversas lagunas legales y dificultades para poder aplicar la ley por cómo fueron escritas. Se están tomando medidas para eliminar esta oleada de inmoralidad. Las leyes pueden usarse para combatir la pornografía explícita y la infantil. La presión de la opinión pública, la persuasión, el boicot económico y la educación pública también pueden utilizarse para frenar todo el material sexualmente explícito. La razón principal por la que me involucré con AFA fue por la pornografía aquí en nuestra ciudad. Tuvimos una reunión en una de las escuelas. Utilizamos su auditorio. El hermano Don Wildman estaba ahí diciéndonos lo que sucedía. Supe que estaba ahí. Luego fui y cuando vi al hermano Don, no solo explicándonos todo, sino diciéndonos cómo hacer algo al respecto, y eso resonó ante muchas personas. He tenido, por lo menos en los últimos 6 meses, 3 casos de gente que me ha llamado diciendo: el gerente de una tienda dijo que quería eliminarla, pero no había tenido una sola queja. Que si tenía una, entonces tendríamos una manifestación así como esta en Dallas. Una dama se molestó y regresó a su iglesia, una iglesia metodista. Los animó y comenzaron a ir a las tiendas para escribirle al gerente y al gerente de distrito de las farmacias Eckerd. Hace 3 semanas recibimos una carta de la farmacia Eckerd diciendo que de inmediato iniciarían y que terminarían durante el verano. Vamos a retirar la pornografía de cada tienda nuestra en la nación. 1000 tiendas, la segunda farmacia más grande de América, porque una persona quiso hacer algo. ¿Saben quién vende más pornografía que nadie en este país? 7-Eleven, su tienda de conveniencia familiar. Hemos pedido que hagan un boicot. Hay suficiente gente aquí para eso. Las manifestaciones no son solo en Clifton, sino en 17 locaciones en la gran zona de Cincinnati. Y no solo en esta zona. Hoy fue un esfuerzo nacional, con la mira en la corporación Southland, matriz de las tiendas 7-Eleven, por vender revistas Playboy, Penthouse y Penthouse Forum. Papá comenzó a presionar a 7-Eleven. Luego tuvo una gran manifestación en Dallas, en lo que llamaban la corporación Southland. Había 10,000 personas ahí.
Pero Southland niega que su decisión de dejar de vender revistas como Playboy es un asunto moral. No estamos en el mundo de la moralidad, sino en el mundo de los negocios. No fue mucho tiempo después de eso que 7-Eleven anunciara que quitarían la pornografía de todas sus tiendas de conveniencia. 4.500 tiendas en toda América. Ya no las venderían. Como respuesta directa a los esfuerzos de Don Wildman. Pensamos que Southland no tenía derecho de eliminar nuestras revistas de sus exhibidores. Le afectó tanto a Playboy que han enviado una carta a todas las tiendas del país demeritándonos y también criticándonos. Tuvieron una página completa en la edición de octubre haciendo lo mismo. Recuerdo hablar con Don sobre esto y decir, Don, hay peor pornografía allá afuera, hay cosas en verdad terribles. Siendo breve, me dijo que, Phil, si logramos detener la pornografía menor será mucho más fácil. Ir y luchar contra la más explícita, que es enjuiciable. Y tenía razón. Cuando quería conocer algo, lo estudiaba y se daba cuenta cuál era la mejor manera de hacerlo, porque no podías luchar contra la pornografía explícita y las tiendas de video si ibas a ignorar la pornografía que estaba en la repisa justo frente a tus hijos. Don sabía que no podíamos cambiar las farmacias de cada rincón de América, pero las personas que vivían ahí sí podían. Y cuando comenzó a enlistar a las personas para organizar grupos locales, eso fue muy significativo para AFA durante varios años. A pesar de que el liderazgo es importante, son ustedes, la gente, sus oraciones, su involucramiento. No podemos hacer todo lo que se requiere hacer detrás de un escritorio. De verdad no podemos. Se requiere de ustedes, de su integración. Si no estabas muy involucrado, no harías ninguna diferencia. Eso es lo que decía Don para ir al fondo, para tener un afiliado local, gente que conociera a los de alrededor. Bueno, fui privilegiada y honrada de que me pidiera ser la afiliada estatal de Indiana. No teníamos una ahí y en 1993 comencé la organización desde cero. En un pequeño lugar dentro de mi casa empecé a organizar, me dio su lista de correos y así lo hizo con todos. Ahora tenemos 400 grupos en América, tenemos otros en Canadá, contamos con una organización hermana en Australia. Somos la organización más grande de este tipo en el mundo. No había mucha definición de cómo debían verse los demás afiliados. Lo que hacías era más bien algo que definías tú mismo. Estabas en contra de la pornografía, en contra de la obscenidad, en contra de la indecencia, y así lo hacíamos. Al contrario de otra organización pro familia activista, quienes eran afiliados a organizaciones nacionales, que debían pedir permiso para imprimir un artículo, tardando entre 24 y 48 horas, no podía ser efectivo en lidiar con los medios en una historia en desarrollo si debías esperar 48 horas antes de poder comentarlo. Esa completa y total autonomía y la posibilidad de llevar al afiliado AFA en Michigan tan lejos como nosotros pudiéramos a un nivel estatal fue muy liberador. Creo que esa fue la llave a la habilidad de oponernos como lo hicimos. Una de las mejores cualidades que tuve cuando comencé es, si era pastor, ya era tonto. Y por ser de Mississippi, soy 2 veces tonto. Y no puedes esconder el hecho de que mi organización, el nombre de ella es Federación Nacional para la Decencia. Los medios usaron eso y me pusieron junto con Elmer Gantry y Billy Sundar como uno solo, pero lo que hice fue jugar con ellos. Participé en ese pequeño juego porque mi posición siempre ha sido, si no soy tonto, no pueden ridiculizarme. Si lo soy, no necesitan hacer nada, porque pronto la verdad saldrá a la luz. Don vio que estaban sufriendo demasiado por esa palabra de decencia y por eso la cambió a Asociación Americana de la Familia, porque es difícil que los reporteros hagan una crítica a la familia. Se dieron cuenta que con las distintas batallas espirituales que estábamos enfrentando y que íbamos a expandirnos, la Asociación Americana de la Familia era mucho más apropiado o aplicable a lo que querían hacer en los años por venir. Antes de concluir, podría decir, no creo que debamos confundir el evangelio cristiano con el estándar americano. En el estándar americano, el éxito es que eres el número 1.
Soy el más grande, el más rico, el más poderoso. Boom, boom, boom. Eso no se ve en los evangelios. No lo veo en ningún lado. No veo en ningún lado que Dios diga, Don Wildman debe ser exitoso. Lo único que sí leo de parte de Dios es esto: solo te pido que me seas fiel. Hay un mundo de diferencia entre estas dos. Creo que Don comprendió la guerra contra la cultura más que nada como una guerra espiritual. Comprendía el bien y el mal desde una perspectiva bíblica del bien y del mal. Y tenía una pasión porque la iglesia fuera la iglesia y vivía en este mundo infestado por el pecado con el poder del Espíritu Santo que nos es ofrecido a todos nosotros de maneras victoriosas para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir y que nos ha provisto de todo lo necesario para hacerlo. Y se daba cuenta que el pecado saturaba a la cultura en que vivíamos y que si se descuidaba nos destruiría todo lo bueno y correcto que hay en este país. Me dirán, ¿qué tiene que ver la pornografía con la televisión? ¿Qué tiene que ver con el aborto? Hace algunos años me di cuenta de cómo todo está relacionado. Luchamos con estas cosas por partes, en niveles, y les diré lo que está en riesgo. No hablamos sobre el aborto. Tampoco es solo sobre pornografía ni fotos sucias, libros sucios. No es sobre el sexo y la violencia en la televisión. Les diré sobre lo que estamos hablando. Hablamos sobre si nuestra sociedad va a continuar siendo una sociedad edificada sobre el fundamento que es la visión cristiana del hombre. De hecho, en lo que nos involucramos es en una gran lucha para determinar si la civilización occidental, que fue fundada sobre valores cristianos, si continuará siendo sustentada y arraigada en la cosmovisión cristiana del hombre, o si será reemplazada por una cosmovisión humanista. Si no creen que la elección de esto tendrá consecuencias, no están pensando que serán consecuencias terribles para la sociedad. Para Don fue que ese ataque significó la guerra. ¿Y qué haces cuando se declara la guerra y el diablo y el lado contrario la declaran? Bueno, entonces peleas. Peleas en contra. Sabes que no te das la vuelta y lo ignoras. Si haces eso, lo haces para tu propio mal y el mal de la nación. Y Don no estaba dispuesto a darse la vuelta. Sabía que el Señor lo había puesto junto con la iglesia de Jesucristo aquí para un tiempo como este. Sí, siempre quiso hacer este libro. Siempre quiso llevarlo a la gran pantalla. El hecho de hacer una película basada en un libro escrito por un escritor griego y apóstata fue algo muy bizarro. Iba a hacer una película blasfema sobre la vida de Jesús. Y recibimos el guión, pero la película aún no había salido. Obtuvimos el guión de alguna manera, de alguien dentro del estudio. Cuando el primer guión fue publicado, ya se sabía algo de lo que contenía. Fue como Don dijo, espera un momento. Hollywood no puede estrenar una película que blasfema el nombre del Hijo de Dios y esperar que no digamos ni hagamos nada. Olvidemos todos los incidentes específicos de la película. Me refiero a la relación íntima con María Magdalena y el que vomita en la última cena. Pero espera, ¿estás seguro que eso viene en la película? Tal vez no, pero por ahora nadie sabe exactamente lo que estará en la versión final de la película. Nadie.
Solo los que la han visto. Entonces, ¿por qué haces tanto alboroto por Bien, esto? No el entiendo. alboroto es que no estamos hablando de lo específico, sino del tema general. El tema es que Jesús es una persona débil, insegura, inestable mentalmente, que lucha contra la idea de ser el Hijo de Dios. Eso es totalmente lo opuesto a lo que dice la Escritura. O sea, no eres nadie. La mayoría de las personas en una posición alta en los estudios y en las cadenas son orgullosos. ¿Está bien? ¿Tupelo? ¿Creen que vamos a dejar que un pastor sureño de Tupelo nos diga lo que podemos estrenar y lo que no? No lo creo. El problema no son sus derechos. Tienen el derecho a estrenar la película. La cuestión es el respeto, el cual Universal no tiene hacia la comunidad cristiana tradicional. Papá comenzó una campaña de petición a los cines locales. Y dicha petición a los cines locales fue que por respeto a la comunidad cristiana no deberían estrenar esa película. Recibimos toneladas y toneladas de correos en esos días. Nos llegaban bandejas, muchas bandejas de cartas. No era inusual recibir 30 bandejas en un solo día. Todas las colocábamos en el pasillo del edificio de AFA. Llegaban hasta el techo. La gente llamaba a la oficina y decían: hola, envíame la petición en el correo y comenzaré a gestionar en mi comunidad, en los cines. Y eso fue lo que hicimos durante 1 mes o 2 meses y obtuvimos unas miles y miles de personas que querían participar. Y en los titulares de espectáculos, con un día antes del estreno de la película La Última Tentación de Cristo, las protestas públicas continúan surgiendo con líderes religiosos apoyando en ambos lados de la película. Dan Blackburn nos reporta desde las protestas en Los Ángeles. ¡No queremos respeto por Jesús! Vinieron por miles para enviar un sencillo mensaje. La película La Última Tentación de Cristo es blasfema y anticristiana y no debería estrenarse. Un joven cuenta una historia. Estaba reportando a la gente de Universal qué estaba sucediendo justo ahí donde estaban frente a sus puertas. Y él dijo, bueno, ahora están cantando Cristo me ama. Y le dijeron, ¿qué? Sí, hacen eso, están cantando alabanzas. Bien, están amenazando nuestra propiedad o algo así. ¿Estás bromeando? Están cantando Cristo me ama. Si no respetan nuestras creencias, entonces respetarán nuestro dinero y lo gastaremos en algún otro sitio. Oraron y cantaron afuera del cine North Point del día de hoy. Unas 2 docenas de creyentes verdaderos intentaron traer su mensaje a miles de personas que hacían fila para ver la película La Última Tentación de Cristo. Solo se estrenó en un teatro de California del Norte, por eso algunos vienen de tan lejos como Modesto para protestar. Sabemos que la AFA tuvo ayuda para evitar que esa película se exhibiera en muchos cines. Si eso no lo hubieran hecho ciudadanos locales, es probable que hubiera tenido mayor difusión. Pérdida final de La Última Tentación, 14 millones. Era una sensación que podía experimentar al mirar revistas pornográficas. Creía que de alguna manera podría retener ese sentimiento. Quizá era por ser prohibido porque era joven, no sé. El Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati ha estado bajo la mira por exhibir las fotografías de Mapplethorpe que incluyen a niños desnudos y actos homoeróticos. No podría decir mucho más de Cristo del Pis, más de lo que ya he dicho. Que es, en resumen, lo que refleja mi propio sentimiento de ambivalencia entre mi crianza católica. Como saben, siendo atraído a Cristo, pero resistiendo una religión organizada. La NEA gastó $30,000 para financiar una exhibición que incluía estas repugnantes e indecentes fotografías. Es extraordinario que de las imágenes que Don Wildman cree que son ofensivas y supuestamente obscenas, envía por correo más de 1 millón de copias a las iglesias y a los feligreses para que vean lo terrible que es. En específico estaban reaccionando a la fantasía de Leo, de la cual imprimieron un póster, que es la imagen de una mujer, orinando en la boca de un hombre. Oh, qué bien, lo sé. Muchas mujeres me lo han dicho. Por décadas, el gobierno federal, el Fondo Nacional para las Artes, en silencio habían estado financiando y canalizando
Millones de dólares para supuestas obras de arte que solo podrían describirse como pornografía explícita. Y cuando me refiero a arte blasfema, hablo de las imágenes que cualquier cristiano genuino estaría grandemente ofendido por ellas. E incluso nos obligan a pagar eso con nuestros impuestos. Todas eran cosas viles siendo financiadas por el gobierno. Comenzamos a llamar la atención al Congreso sobre esto y a la gente. Esto se convirtió en un gran debate. Si un artista quiere entrar en una habitación de alguien y escribir palabras sucias en la pared, que compre sus crayones. Que compre su pared, pero no le pidan a los contribuyentes que lo financien. ABBA recibe financiamiento en parte gracias a una beca del Fondo Nacional para las Artes. ¡Esto es una vergüenza! Luego alguien nos envió las fotografías de Bonarovich con pornografía, relaciones homosexuales, y enviamos estas fotografías a los congresistas y a los senadores también, y nos demandaron por $5 millones. Don y yo éramos amigos, yo soy abogado, ya habíamos trabajado juntos, pero estaba en la playa de California con mi esposa y mis hijos cuando, no recuerdo cómo, Don me contactó, me llamó por teléfono, era un lunes, y me dijo, Ben, ¿dónde estás? Contesté, Don, estoy de vacaciones. Me dijo, necesito tu ayuda. ¿Qué sucede? Me demandó. Un artista homosexual. Y le dije, ¿dónde está la demanda? Mencionó en la Corte Federal de Nueva York. De inmediato le llamé al abogado contrario, le llamé a la corte y pudimos posponer el caso una semana, solo una semana. Luego, Don y yo fuimos a Nueva York y tomé 1 o 2 declaraciones del demandante, David Bonarovich. Fue un juicio de un solo día. Comenzó a las 9 de la mañana. El señor Bonarovich, el artista, testificó. Don testificó. Otros testigos testificaron sobre el valor del arte y el daño causado al señor Bonarovich. El juez desestimó 4 cargos y me declaró inocente a 4, pero dijo que violé el Estatuto de Nueva York, que es que había desfigurado algunas de sus obras, porque tomé algunas obras de su catálogo y recorté partes de sus fotografías, ampliándolas para ver la actividad homosexual. Dijo que, al ampliarlas, no le mostré la imagen completa en su forma original, que las distorsioné. El juez me encontró culpable. Dijo que requería que el doctor Don Wildman pagara por el daño al demandante Bonarovich. Los daños corresponderían al monto equivalente al valor de la obra de arte, y eso sería $1. Dr. Wildman le debe al señor Bonarovich $1 por los daños. Luego Don y yo nos volteamos a ver y dijimos, ¿resultó bien? Vayámonos de aquí. Don les expidió un cheque por $1 y todo el juicio concluyó. Al salir de ahí, Don me dijo que había sido demandado por Penthouse y por Playboy. Lo demandaron por violar la ley RICO en una corte federal de Florida. Me dijo que lo fuera a defender. Le dije, Don, esa que mencionas es una demanda mayor. Sí quiero que vengas y que te mudes a Tupelo para que seas mi asesor general. Escucha, Don, vivo en Scottsdale. Sí lo sé, quiero que vendas tu casa y te mudes a Tupelo para que seas mi abogado. Oré por ello y mi esposa y yo nos mudamos a Tupelo. Recuerdo a papá decir, la mayoría de nuestras peleas serán en la corte. Por eso necesitamos nuestros propios abogados. No solo para proteger nuestro ministerio de las demandas, sino para ayudar a los cristianos a quienes les violaron sus derechos de la primera enmienda, por ejemplo. Hicimos todo eso con la AFA. Lo llamamos el Centro de Abogados de AFA. Una de las cosas que hemos descubierto durante los últimos años es que ACLU y otros grupos de izquierda han ganado por infundir el miedo. En resumen, es por eso, porque lo que hacen es que entran al sistema escolar y les dicen, si permites esto y esto, te demandaremos. Con el sistema escolarizado, quizá tengan un simpatizante o ninguno. El sistema escolar teme bastante. No tenemos el dinero suficiente para pagar a los maestros. No queremos una demanda, por eso es que se inclinan ante el becerro de oro que es ACLU y los dejan entrar. Como verán al inicio, tenía un propósito defensivo bastante limitado. Pero crecimos desde ese humilde comienzo hasta asesorar a los municipios sobre cómo regular los negocios con orientación sexual. Defendíamos sus litigios. Luego nos convertimos en lo que podría ser un tipo más tradicional de bufete de abogados de interés público que defiende la vida, la libertad religiosa, ese tipo de cosas.
Tenemos como 3 o 4 bufetes jurídicos cristianos nacionales ahora que hacen este tipo de trabajo alrededor del país. Pero en ese momento no existía nadie. Sí, eso fue una gran parte de nuestro ministerio por 10 años. Playboy es claramente parte de la cultura y del entretenimiento americano convencional que es difícil encontrar a mucha gente que considere que la revista traspasa los límites de lo que es buen gusto y es aceptable, sí. Los grupos como el de Wildman tienen éxito porque pretenden que tienen más poder en el mercado de lo que en realidad tienen, y así es como generan miedo a las compañías que deciden señalar y apuntar. Algo importante por hacer es eliminar eso, y por ello hay que abordar y atacar su retórica. También debemos comprender que son un grupo marginado y que creo que cada vez serán más percibidos como marginados en la sociedad. Su iniciativa, al englobar toda la, lo diré así, industria pornográfica, siempre fue la decencia en general. Al principio incomodó a muchas personas y todos ellos creyeron que podrían aplastarlo. Al inicio querían ignorarlo, pero después de un tiempo no pudieron, porque demasiadas tiendas dejaron de vender Playboy y Penthouse. Les costó mucho dinero. Luego Playboy y sus astutos abogados dijeron, esto se llama extorsión. En otras palabras, la manifestación que Don estaba haciendo frente a las tiendas de conveniencia fue interpretado por ellos como una extorsión, lo cual viola la ley federal y un principio RICO. Así que lo demandaron por violaciones federales de RICO, porque estaba manifestándose. Todo el asunto fue una locura, pero Penthouse, Playboy y Hustler tenían mucho más dinero que el Rey Midas. Sus abogados ganaban, y esto era en los años 80, generaban alrededor de unos $700 u $800 por hora. Pusieron la demanda y nos defendimos. Le tomaron la declaración en Tupelo. Tomaron la declaración de algunos otros empleados. Exigieron ciertos documentos de AFA y los entregamos. Luego tomamos la declaración de la hija de Hugh Hefner, quien dirigía la revista en ese momento. De igual forma tomamos la declaración de Bob Guccione, quien representaba a Penthouse. Al final del día presentamos una moción de desestimación argumentando que todo lo que Don Wildman hacía estaba amparado y protegido bajo la primera enmienda, que no había nada malo, no era extorsión, a menos que se diga expresamente y que se manifieste. No representa ninguna extorsión, no lo es. Es un derecho constitucionalmente protegido. La Corte Federal estuvo de acuerdo y desestimó todas las demandas. Todo está censurado, todo. Estoy aquí sentado hablando contigo y me tengo que concentrar en escoger mis palabras lo mejor posible en este momento. ¿Con qué palabras voy a responder? Eso no es violación a la primera enmienda. Nunca hemos violado la primera enmienda. Mi respuesta a esto es que si hemos violado la ley con boicots y manifestaciones, si en verdad hemos violado la ley, si hemos violado la primera enmienda, entonces simplemente llévenme a la corte, júzguenme, condénenme y pónganme en la cárcel. Pero si no hemos hecho eso, entonces sus gritos de censura son hechos desde la ignorancia o intentan engañar a propósito a las personas independientes para que decidan por sí solas. Estábamos preparándonos para ir a dormir. Yo ya estaba en la cama y él estaba desvistiéndose y preparando todo para descansar. Me dijo, ¿sabes lo que necesitamos en la estación de radio de Tupelo? Una estación de radio cristiana. Le dije, sí, sería una grandiosa idea, sí. Entonces comenzó a trabajar en eso al día siguiente. Pero se le ocurrió de la nada. No había dicho nada sobre esto hasta esa noche. Teníamos una estación de radio cristiana local que salió del aire y por eso Don comenzó a hablar de la necesidad de una radio cristiana. Creo que la Junta entendió el mensaje. Pero cuando se le ocurrió la idea, sí. Sabía que había muchísimas comunidades alrededor del país que no cuentan con una estación de radio cristiana y lo pasan por alto. ¿Cómo podríamos eludir a los grandes medios de comunicación y difundir nuestro mensaje por todo Estados Unidos sin que lo filtren?
Recuerdo ir en un avión con Don y él tenía un mapa de los Estados Unidos. Vi todas estas pequeñas marcas rojas alrededor del mapa. Don, ¿qué es lo que estás haciendo? Me dijo, ven, voy a comprar estaciones de radio locales en todos estos puntos. Dijo, puedo hacerlo porque son de baja potencia y no tenemos ninguna oposición con la FCC. Entonces le dije, ¿estás seguro de querer hacerlo? Me dijo, sí, creo que la radio es donde quiero ir. A Don se le ocurrió esta idea leyendo un artículo de que por una fracción de lo que costaría construir estudios de cemento, mortero, torres de ladrillo y demás alrededor del país, si lo hiciera a través de la tecnología del satélite y mediante una ventana que la FCC había abierto. Con esto podría tener una herramienta poderosa. Recuerdo pertenecer a la junta y discutir entre todos qué es lo que está pensando, qué es un traductor. Pero la junta directiva confió en el hermano Don, al decirle, todos iremos contigo. Y fue un voto al 100% de que íbamos a incursionar en la radio como ministerio. Hola, Pero había hermanos, una soy parte de Don mí que Wayman. pensaba, no somos de la radio, no predicamos en la radio. ¿Qué haremos? Ya saben, con una estación de radio, exactamente. Mi papá era un visionario, sí lo era. Podía ver más allá en el futuro y tenía ideas grandiosas. Esta fue una de ellas. Cuando comenzó la radio, fue solo una estación. Fue en Tupelo, Mississippi. Y ese fue un gran paso para nosotros, decir que saldríamos al aire. Salimos al aire en la radio americana familiar, la primera estación. Era el verano de 1991 y fui la primera voz en el primer día cuando presionamos el botón. Lo maravilloso cuando comenzamos la radio fue que él logró subir 100 estaciones al aire en 10 años. Ninguna otra estación de ningún formato ha logrado eso. Quedó registrado como un récord. Don era un hombre tan creativo y un visionario. A veces nos encontrábamos empujando los límites que la ley permitía. Don pensaba maneras de hacer ciertas cosas que nadie más había pensado y que la FCC jamás había regulado antes. También recuerdo cuando inauguramos la estación número 100. La pusimos en Tennessee y fue una gran celebración ese día. Hizo que la junta se viera muy bien por el hecho de que dijimos, está bien, Don, hazlo. Escucha, lo que hiciste con el hermano Don como líder fue que le seguimos el paso y resistimos lo más que pudimos, porque no se iba a quedar quieto. Siempre iba en la dirección que pensaba que Dios le indicaba ir. Don, ¿por qué haces lo que haces en la radio de la familia americana? Creo que la comunidad cristiana y la gente a la que le importa necesitan información. Y la AFR comenzó a brindarles a las personas esa información que no les daban los medios. Como un subproducto existen la música y otros programas inspiradores que pueden ayudar a influir en cambiar el corazón de las personas con información para que puedan tomar acciones. Él tenía una visión clara, inclusive en ocasiones a nivel estatal deseábamos que los mismos recursos que eran dados al desarrollo de la radio FFA fuesen puestos en actividades estatales porque pensábamos saber lo que hacíamos y que necesitábamos impulso. Pero su enfoque, que desde mi experiencia personal solo puedo juzgar y decir que fui inspirado por poner la Asociación de la Familia Americana en una posición dentro de la cultura de hoy, donde la AFA puede comunicar el mensaje del matrimonio tradicional en la familia sin importar lo que los medios locales puedan ofrecer a los americanos. El hecho de que Dios lo haya capacitado para edificar la red de radio de la familia americana es un milagro. Es probable que no lo podamos repetir, en especial sin la ayuda de Dios, pero aquí estamos hoy. La estación de radio nos ha dado una plataforma para compartir nuestro trabajo y compartir la cosmovisión cristiana alrededor de la nación. Enseñar desde una cosmovisión bíblica, compartir noticias desde una perspectiva cristiana, enseñar la Biblia a los padres, la crianza bíblica, todo eso se hizo posible a través de la radio para la AFA. Eso fue lo que al final nos permitió brillar.
Estás escuchando a la radio de la familia americana, AFR. Debido a que me tocaba el turno matutino, solía llegar a las 5:30 cada mañana. Veía una luz encendida y pensaba, oh, alguien dejó la luz encendida. Y cuando entraba, él ya estaba en su oficina. Esto no era algo ocasional. Siempre llegaba antes que yo. Esperaba mucho de sus empleados, porque él mismo haría lo que fuera que se necesitara hacer. Por eso esperaba que sus empleados hicieran lo mismo. Podía verlo allí en la sección de procesamiento de datos y revisaba los correos diariamente cuando llegaban. También a veces decía algo gracioso que nos hacía reír. Es lo que todos decían, tenía un gran sentido del humor. Y a pesar de que trabajaba mucho, él sí sabía cuándo divertirse. No le importaba hacer la tarea más insignificante. No trataría al empleado de menor rango si es que existe una jerarquía en los empleados, o incluso el puesto de encargado o director de operaciones o lo que fuera. Don era de pocas palabras. Iba al punto muy rápido. Cuando lo necesitaba, la mayor parte del tiempo que estuve aquí, lo que hablamos fue caminando por estos pasillos. No fue una junta que durara 30 minutos. Si quería decirte algo que fuera una crítica, te llamaba a su oficina y decía: estoy a punto de decirte algo que no querrás escuchar. Así era como te advertía y sabía que era algo que no querría oír, pero que necesitaba. Crecer rodeado de la AFA, lo primero que recuerdo fue trabajar en la oficina de correo, poner estampillas a los sobres y a mi papá dándome unas monedas. Sí, recuerdo hacer todo eso, y el crecer rodeado de la AFA hacía que todo fuera muy amigable y orientado a la familia. Lo que lo distraía de trabajar era cuando los niños venían. Amaba a los niños. Fue por ellos que creó este ministerio, porque estaba pensando en los niños del futuro y en sus nietos. Solía detenerse, se tomaba el tiempo, hablaba con ellos y jugaba con ellos. Tenía un corazón de oro. Tuve una clínica de autismo hace un tiempo y trabajaba con niños autistas y con síndrome de Down. Y cuando mi papá iba a la clínica, iba y jugaba con algunos niños y disfrutaba estar con ellos. Solía tomarlos, hacerles cosquillas y bromas, y los niños se reían y jugaban. Siempre supe que tenía un corazón tierno para los niños. Boicot a Disney. Es una rara petición viniendo del presidente de una de las más grandes organizaciones pro familia, pero es una petición que les hacemos. Disney no es el Disney que conocimos de pequeños. Disney no es la misma compañía. Hicieron unos cambios y no fue para mejorar. Disney extendió beneficios del seguro a las parejas homosexuales que viven con sus empleados. Disney permite celebraciones homosexuales en sus parques temáticos. La cadena ABC, propiedad de Disney, lidera al resto de las cadenas en el número de personajes homosexuales en horario estelar. Sus acciones antifamiliares han hablado más alto que su imagen corporativa y sus logotipos caricaturescos. Esas acciones han causado que más y más grupos digan, ya es suficiente. Primero que nada, me parece que fue una gran impresión a la comunidad cristiana, porque era un hombre confiable. Creo que la desconfianza en Hollywood en general comenzó hace algún tiempo. Pero Disney era un lugar divertido, un sitio emocionante para ir con tus hijos, porque estaba Mickey Mouse y el Pato Donald. Nada amenazante para tus hijos. Fue una de las primeras compañías que de verdad impulsaron y promovieron el movimiento LGBTQ, lo cual es impactante, porque es probable que Disney tenga la imagen más, al menos por tradición, la más saludable de todas las empresas del entretenimiento. La comunidad homosexual y lesbiana de Orlando está haciendo historia. Los días gay comienzan este fin de semana y por primera vez un área del parque temático reconoce el evento. ¿Será aceptación o una decisión de negocios? Surgieron dudas en el momento, porque la cifra que se usaba en ese momento de que los homosexuales podrían haber representado al 2% de la población, ¿por qué una corporación que generaba millones de dólares de las familias tradicionales haría eso? No tenía sentido económico. No lo sé.
Eso es lo que quisimos descubrir. Enviamos reporteros allá en los primeros días que llegaron los gays. ¿Qué opinas de que Disney abra su parque para el día gay? Creo que es maravilloso y tenemos buenas presentaciones. Nos une a todos y hace que todos estén conscientes del movimiento gay. Muchas gracias. ¿Sabían que el día homosexual era hoy? No. Volamos más de 300 millas y no es algo de lo que queríamos ser parte en absoluto. Vine a Walt Disney con mi familia para pasar un día familiar y no esperaba ver nada de esto. Al inicio, la AFA vio a través de la falsedad de que Disney era pro familia, ¿no? ¿De dónde obtenían todo su dinero? Vendiéndole a nuestros hijos. Eran sutiles al inicio, tenían que serlo porque el mundo no estaba preparado para esto. Pero estaba ahí y la AFA tuvo el discernimiento para ver que estaba ahí. Nuestra política siempre ha sido hacer un boicot como la última opción. Haces lo que puedes hacer con una compañía para evitar el boicot. Hicimos eso con Disney. Hemos contactado a Disney a través de los años. Otras organizaciones han hecho lo mismo y su respuesta siempre ha sido la misma. No hay respuesta. Sí, recuerdo muy bien ese día. Don nos llamó a algunos a la oficina y nos dijo, ok, aquí estamos. Fue así y dijo, creo que es una decisión importante, pero debemos tomarla ahora. ¿Es un sí o un no? Si no lo haremos, entonces avancemos y solo determinemos si no podemos hacer una diferencia aquí. Deberemos dejarlo pasar. O sí lo haremos, pero será una larga pelea. Una de las cosas que muchas personas no entienden acerca de la manera en que el hermano Don veía los boicots es que quería hablar sobre el tema. Al boicotear a Disney, era una manera de estar en los medios para hablar sobre el asunto. Por eso le decíamos a las personas lo que ocurría. Soy gay. Michael Eisner encontró una compañera en Ellen DeGeneres. De hecho, los productores de dicho programa le enviaron el guión a Michael Eisner y a los ejecutivos de Disney con una temática lésbica y se lo devolvieron diciendo que no era tan gay. Y querían algo mucho más enfático, una serie con mayor contenido lésbico, y lo obtuvieron. Tengo una declaración que hacer sobre la compañía Disney. Solo tomar un minuto. ¡Levántense! ¡Pónganse de pie! La postura que adoptaron fue bastante audaz. También obtuvieron ayuda de Enfoque a la Familia, que se unió a la lucha. Y junto con la Convención Bautista del Sur, estábamos juntos en esto. ¿Piensan que vamos a cambiar a Disney? No lo creo. Ese no es el objetivo. El punto es que no queremos que Disney nos cambie a nosotros. Ese es el punto. Pero Disney era un gigante, ya saben. En última instancia, sí tuvimos cierto impacto, pero Disney, ellos solo continuaron en su promoción del estilo de vida LGBT. Todo marcó una diferencia, pero al final no cambiaron sus políticas. Si perdemos esta guerra cultural, tendremos una sociedad hedonista y humanista. Y eso es mucho peor que lo que Disney nos está mostrando ahora. La batalla en este país entre los que se mantienen firmes a la moral tradicional y aquellos que defienden el hedonismo ha alcanzado un punto álgido, manifestado en términos tan claros como el conflicto ideológico sobre la homosexualidad. A veces las personas creían que estábamos atacando a los hombres y mujeres homosexuales porque sí, sin motivo. Pero la verdadera preocupación con el movimiento homosexual
era que era el siguiente paso en la revolución sexual. Nuestra verdadera preocupación era el colapso de la cosmovisión cristiana sobre la sexualidad humana y el matrimonio. No lo veía así al inicio. Pienso que el hermano Don sí. Cuando tienes un incremento en el número de personas, en este caso, que apoyan la homosexualidad, teniendo homosexuales, trabajando en agencias gubernamentales, tarde o temprano van a influir en las políticas públicas. Déjenme explicarles un poco el contexto. Hoy la ley dice que si eres del mismo sexo, 2 hombres o 2 mujeres, no pueden casarse. Es contra la ley. Algunas personas creen que es incorrecto que los homosexuales se casen, que no es algo natural, que es contrario a lo que es una familia. Otras personas creen que el Estado no debería decidir esas cosas. Eso debería depender de 2 adultos, el decidir lo que quieren hacer. ¿Cuál creen que es la respuesta a esta situación? ¿Los gays deberían poder casarse o no? No veo por qué no deberían. Sí, no sé por qué no deberían casarse. Intentaron hacer ver esto como un movimiento por los derechos civiles, que de alguna manera la lucha de hombres y mujeres negros por la igualdad de los derechos en nuestra Constitución fue comparable de cierta manera con un movimiento que intentaba redefinir el significado de matrimonio. Exigía que todos nos inclináramos ante su altar, que a los niños les enseñaran la agenda de su movimiento. Es un insulto a Martin Luther King. Tenemos que ampliar la imaginación de América. Estamos redefiniendo, en términos prácticos, los ideales inmutables que nos han guiado desde el comienzo. Estamos en una situación bastante precaria en nuestro país. Poco a poco, el concepto de que uno no puede decir nada que se oponga a la homosexualidad se impone. Pienso que mi abuelo sabía que, en primer lugar, si quieres destruir a la sociedad, por supuesto que atacas a la familia. Atacas la estructura de la familia bíblica tradicional. Lo entendió mucho antes y lo hizo algo importante cuando los demás no creían que lo fuera. En diciembre de 1995 recibí una llamada de Mike Gabbard en Hawái. Mike me llamó y dijo, ¿estás al tanto de lo que está ocurriendo en Hawái? Y le dije, no. ¿De qué estás hablando? Me dijo, la Suprema Corte del Estado de Hawái tiene ante ella el caso de Mickey, el cual permite matrimonio del mismo sexo. Le dije, no tengo idea de lo que me hablas, Mike. Me dijo, según la cláusula de plena fe y crédito de la Constitución de los Estados Unidos, es una licencia. Y a menos que exista una política pública firme, creo que esta licencia en tu estado debe aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego pensé, esto es serio. El caso en Hawái comienza a crear un clima de opinión del que otros jueces aprenderán y eso los llevará a que algunos de ellos reconsideren la manera en que han conceptualizado el matrimonio. El alcance de este asunto es tremendo. Y si no se revierte, veremos una tiranía en contra de las personas ordinarias que tienen una cosmovisión tradicional del matrimonio. No era algo para nada inocente. Solo queremos un pedazo de papel que diga que estamos casados. Queremos imponer nuestra ideología en la sociedad. Y además de eso, queremos castigar a los que se nos oponen. Tuve una junta con al menos 20 a 25 líderes en Memphis, Tennessee, para hablar sobre esto. Nos percatamos que era seguro que debíamos hacer algo al respecto. Debíamos tener una firme política pública en cada estado que dijera que no aceptaríamos la licencia de matrimonios del mismo sexo de Hawái. Y para finales de ese año, a finales de 1996, Bill Clinton firmó la Ley de Defensa del Matrimonio. Entre 1996, 97 y 98, pudimos obtener la legislación de DOMA, aprobada en más de 30 estados. Y esperábamos que detuviera la ola de matrimonios homosexuales. Entonces sucedió lo de Massachusetts. Esta noche las parejas homosexuales a través de Massachusetts celebran un día que creían que jamás llegaría. Más de 150 parejas homosexuales recibieron ovaciones como héroes ese mismo día en el ayuntamiento, al ir a solicitar su licencia de matrimonio.
A principios del año 2000, un gran número de grupos, incluyendo la Asociación Americana para la Familia, comenzaron a presionar un poco al Congreso para que aprobara no solamente leyes, sino que presionábamos por una enmienda federal al matrimonio. Decidimos que la ley no iba a funcionar. Pensábamos que con eso sería suficiente. Debíamos regresar y necesitábamos cambiar la Constitución en los estados, y pensamos que era una gran tarea. Comencé a dirigir el Consejo de Políticas en Florida en 2004 y 2005, justo cuando todo el movimiento de enmiendas matrimoniales estaba en auge en todo el país. Me invitaron a una junta de coalición llamada Grupo Arlington, y Don Wildman estaba dirigiendo esta coalición de líderes nacionales. Y mi primera tarea fue crear una enmienda matrimonial, así que redactamos el texto y dedicamos 4 años a esta campaña. Al final fuimos muy exitosos. Inclusive elevaron el requisito de 50 a 60% para aprobar una enmienda constitucional en Florida, que es el único estado que tiene esa regla. Así que no pensábamos que lo lograríamos. Y 4 años después obtuvimos casi el 70% de los votos a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. La tragedia es que hay quienes utilizan la democracia para destruir a la misma. Las enmiendas constitucionales estatales que aprobaban el matrimonio únicamente entre hombre y mujer ganaron en unas 30 votaciones a nivel estatal con un porcentaje de victoria del 65%. Fueron tiempos muy alentadores en realidad, en medio de todo lo que estaba sucediendo. El ver que estado tras estado tras estado aprobaba esos referéndums. Fue alentador ver que cuando a las personas se les presentó esa opción, que lo que querían era lo que llamaríamos el matrimonio tradicional basado en la Biblia. No solo lo aprobaron en estados como Georgia, por ejemplo, y en Kentucky, que son estados tradicionalmente conservadores, sino que también se aprobó en California. La batalla esta noche ha sido ganada. Les llevó a 5 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos deshacer lo que habíamos logrado. No obstante, plantamos la semilla defendiendo el matrimonio entre hombre y una mujer. Y eso se convirtió en el claro llamado para múltiples ciclos electorales. Nuestra participación fue presionar de manera constante a la Casa Blanca de Bush para que saliera a apoyar la enmienda federal al matrimonio. Me parece que sí lo hicieron, pero nos llevó todo tipo de estrategias, aunque no pudimos conseguir el suficiente apoyo en el Senado. Lamentablemente, esta es una de las primeras instancias donde te percatas de que todos esos líderes conservadores y firmes que afirman ir a favor de los valores tradicionales y demás, cuando son puestos a prueba y son requeridos que en verdad apoyen nuestra enmienda y voten a favor de ella. Nos dio tanta repugnancia. Eso fue, en mi opinión, un enorme abandono del deber. Debieron entender lo que venía y no les importó, o tuvieron miedo de cargar con ello, pero como fuese, terminamos con matrimonios homosexuales. Recuerdo cuando mi papá enfermó, no sabíamos con exactitud lo que había ocurrido, pero sabemos que colapsó en la zona del baño, estaba muy enfermo y débil. No estábamos seguros de lo que estaba pasando. Durante algunos días no sabíamos lo que tenía, le hicieron pruebas de sangre. Y los resultados salieron con encefalitis de San Luis, pero también mostraba el virus del Nilo Occidental. Había sido por un piquete de mosco. Eso lo cambió todo, incluso, en serio, lo cambió todo, porque ya tenía 70. Y aunque seguía fuerte y con energía, pero ese es un virus en el cerebro. Se hicieron muchas oraciones. Fueron muchas oraciones clamando por él. Y recuerdo que durante su recuperación no fue algo que fuese muy sencillo. Como comenzar a caminar, a hablar y a trabajar. Él tuvo que aprender muchos de sus antiguos movimientos, hasta hablar y demás. Durante ese tiempo también, desde ahí de 2009 a la fecha, visiblemente he podido ver la fortaleza espiritual
de mi abuelo, al igual que su fortaleza física. Dios nos fortaleció a través de las oraciones de nuestros amigos y muchos de ustedes queremos decirles gracias. En verdad se los agradecemos. He estado fuera un poco de tiempo. Me intento aclimatar de nuevo y he renunciado como presidente de la Junta de AFA. Yo era el vicepresidente y heredero aparente del presidente. Ya conocía a todos los miembros de la Junta y había trabajado con ellos todos estos años. Creo que confiaban en mí para dirigir el ministerio que alguna vez mi padre decidió dejar. Pero no, a él no tuvimos que removerlo. Él sabía que ya no podía cumplir con los requisitos necesarios para dejarlo, así que se hizo a un lado. A pesar de todo, mientras recuerdo, a través de los años, puedo decir que cuando una puerta se cerraba y pensaba que ahora seríamos afectados negativamente, descubría que esa puerta cerrada era justo lo que necesitaba. Dios tenía un plan, tenía una visión de que Dios me usaría. Dios tenía un plan de cómo me usaría. He estado en una situación de ventaja mirando las transiciones de las organizaciones y ahora debo admitir que una de las organizaciones hasta arriba de la lista de las que lo ha hecho bien en términos de transiciones y el hacer la transferencia a la siguiente generación ha sido la Asociación Americana para la Familia. Comencé trabajando con Don, luego pasamos con Tim y ahora lo estoy viendo criar a sus hijos para guiar a la siguiente generación. Debo decir que no he visto ninguna otra organización que lo haya hecho mejor. Y sé que eso es parte del legado de Don Wildman. Nunca fue sobre Don, sino sobre la misión. Miro la AFA como si fuese la línea ofensiva en un campo de fútbol. Nuestro trabajo es brindarle protección al mariscal de campo mientras intenta ir hacia el lado opuesto del campo. Para hacer anotaciones, en cierto sentido, ya estábamos haciendo ese trabajo en las trincheras para darle tiempo a la iglesia de que lo hiciera y al mismo tiempo ayudando a que la iglesia estuviera al tanto de lo que ocurriera para que pudiera ser más efectiva en sus oraciones, su intercesión y su predicación y enseñanza del Evangelio. Pienso que estamos aquí unos 45 años después, en una posición donde necesitamos no solo continuar la defensa, pero de igual manera debemos crear contenido que ayude a entrenar a los cristianos desde una cosmovisión bíblica. Si podemos hacer eso, entonces eso se reflejará en nuestro entretenimiento, en nuestro gobierno, en todos los aspectos de la vida americana y tendría un impacto positivo. Eso es lo que la AFA está haciendo. No solo luchamos contra las fuerzas del mal, sino también queremos promover la luz y fortalecer a las familias. Dios no necesariamente nos pide que seamos exitosos, pero sí nos pide que seamos fieles. Es lo único que requiere de nosotros, como la iglesia, como individuos. La gente dice, no puedo hacer algo. Sí puedes hacer lo que Dios te ha dado el talento para hacer. Es todo lo que te pide. Don Wildman con frecuencia decía, un día a la vez, no somos llamados a ser exitosos, sino a ser fieles. Y en verdad operaba el ministerio de acuerdo a ese principio. Él quería ser fiel y dejaría el éxito a Dios. Si quisiera usar una sola palabra para describir el legado de Don Wildman, debería ser el pionero. ¿Qué quiero decir por pionero? Si lo piensas, cuando los Estados Unidos se estaban expandiendo hacia el oeste y se asentaban, la gente observaba el terreno y luego debían romper el terreno compactado que quizá había permanecido en barbecho durante cientos de años sin arado. Pero debía haber alguien que hiciera el trabajo difícil, que era romper ese terreno por primera vez. Eso describe cómo veo a Don Wildman porque decidió salir a un área donde muchos han permanecido en silencio, donde hay muchas cosas incorrectas.
y él abrió la brecha. Se convirtió en el hombre que iba adelante guiando a muchos más. Él vio las cosas que sucedían y el daño potencial que podían hacer a nuestras familias, mucho antes de que los demás lo hicieran. Y estaba determinado en hacer todo lo que pudiera para prevenirlas y transformarlas. Él le ha abierto la puerta a las personas para que tengan una voz y puedan decir lo que piensan, ser fuertes y tener la valentía de poder hacer la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. Él lo repetía siempre. Siempre aprendí de él que tengo una responsabilidad con mi vecino y con Dios Todopoderoso, de defender la verdad de Dios, siempre predicando el Evangelio y estando firme en la verdad de Dios en todos los aspectos. No es que quisiera ser alguien importante o famoso o algo así. Él deseaba servir como Dios lo dirigía. El mensaje que he aprendido y conocido de él es que solo seamos la iglesia. Seamos la iglesia, seamos quien Dios nos ha llamado a ser. Cuando ves a las personas viviendo su fe y reconoces el impacto que tiene en otras personas, entonces sabes que eso es verdadero, ¿cierto? Sabes que eso es real. Personalmente vi al hermano Don servir a su Dios y Señor tan fiel, y cuando estás rodeado de personas así, no puedes evitar que te influya de manera muy positiva. La respuesta al llamado fue algo tan simple, desde apagar la televisión hasta la infraestructura que ahora existe para continuar y estar firmes para las generaciones venideras. Sé que eso es un gran legado. No renunció. Muchas veces quiso hacerlo. Sé que quiso hacerlo, porque era mucha presión financiera, soportar burlas, desprecio y sarcasmo, incluso de parte de algunas personas que eran parte de su familia y amigos. Pero nunca renunció a lo que Dios lo llamó a hacer. Lo hizo con su mejor capacidad. Y siendo honesto, al mirar atrás podrías decir que fue exitoso y fiel al mismo tiempo. El éxito de este llamado no se mide por el número de personas aquí. Nunca lo será aunque fuéramos 50,000. Se medirá por lo que hagan cuando salgan de aquí. Les agradezco el haber venido. Espero haberlos incomodado. Espero haberlos hecho enojar. Pero más que nada, por el bien de los que vienen atrás de nosotros. Oro y espero que comiencen a estar firmes y a hablar en amor y con determinación, para que tengamos un mejor, no solo un mejor Birmingham, no solo un mejor Birmingham o un mejor Alabama, sino una mejor sociedad, una mejor nación, en la cual vivamos y criemos a nuestros hijos. Gracias por venir. Contracorriente, Don Whiteman y la batalla por la decencia.